Así te lo pedimos y lo creemos hecho. En el nombre de Jesús y todos decimos amén. Gloria a Dios. Santo, santo nombre de Jesús. Nos mantenemos de pie, buscamos la palabra. Dios les bendiga. Como siempre es un privilegio poder hablar la palabra del Señor. Hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Nos gozamos. Buscamos la palabra del Señor, 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Adoramos su nombre. Adoramos su nombre. Dios es más que bueno, es lindo el Señor y nos ministra de acuerdo a nuestra necesidad. Esta noche quiero compartir algo que ha habido en mi corazón en este tiempo, en las cosas que hemos estado viviendo. Vamos a leer la palabra 1 Samuel 17. Dice la palabra del Señor: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iban sus escuderos delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciera, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo a Isaí a David a su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, llegó al campamento, cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces
David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y exhibirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién ha dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo herí y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Ciñó David su espada sobre su vestido y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se puso deprisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Metiendo su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza,
Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Compartir la palabra, pueden sentarse. Porque es algo que he observado y que ha llegado a mi corazón en estos tiempos, las cosas que nos andan sucediendo en estos momentos a la iglesia. Lo hemos titulado Una batalla que todos tendremos que pelear. Una batalla que todos tendremos que pelear. Una de las cosas que tenemos que tener bien en mente cuando venimos al Señor es lo que la palabra nos dice en 1 de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Por si usted no se había dado cuenta, cuando usted acepta al Señor, usted lista, se lista como soldado en el ejército de Cristo. Hay momentos lindos, hay momentos que disfrutamos, hay momentos en la montaña y que estamos en lo alto y que estamos gozándonos con el Señor, pero hay momentos que llegamos al valle y es el momento de la batalla. Y creo que en este momento la iglesia está pasando por un momento de batalla. Y es posible que algunos no se han dado cuenta de lo que estamos peleando y de lo que Dios nos va a usar, cómo Dios va a usar la iglesia y lo que tenemos que confrontar antes de lograr lo que Dios quiere de nosotros. Yo traigo algunas advertencias que este pasaje nos presenta. Voy a presentar algunas cosas con las que nos vamos a encontrar, con las que nos hemos encontrado tal vez algunos ya, pero que tenemos que tener en mente que el Señor nos advierte y nos dice, como sus soldados tenemos que batallar, como sus soldados tenemos que tener unas cuantas cosas siempre en mente. Y este pasaje es un pasaje muy común y tiene muchas aplicaciones, pero lo vamos a mantener bastante sencillo, no nos vamos a complicar mucho, porque el mensaje es sencillo y claro. Y lo primero que tienes que tener en mente es que puede que se te olvide cómo compara tu ejército con el ejército del enemigo. Cómo compara tu ejército con el ejército del enemigo, con lo que te estás enfrentando. El enemigo va a querer que tú veas las cosas con las que te enfrentas más grandes de lo que son. En ocasiones te encuentras con que crees que el problema, que la situación es más grande que el Dios que tú tienes. Es más grande que el ejército en el que tú estás. En ocasiones tú te fijas y dices, ¿cómo es posible si los del lado de allá tienen más herramientas que yo? Los del lado de allá tienen muchos más recursos que yo. Esa montaña parece mucho más grande. Ese gigante parece mucho más grande. Y es posible que se te olvide cómo compara tu ejército, del que tú eres parte, con el ejército del enemigo. Se encuentra entonces el pueblo de Israel en este valle de Ela. Ellos están en la montaña por el momento. Están los dos montañas y un valle en el medio. David no está con ellos. David está como a 15 millas en Belén. Pero Goliat, un hombre grande, como de 600 libras, 9 pies y pico. Hay unas cuantas formas de ver cuán grande, porque pues distintos comentaristas lo presentan diferente. Pero a mí con que me digan 9 pies y 600 libras me basta. Porque no es un size común. Era un hombre grande.
Y entonces, tras de que era grande, si usted se pone a mirar lo que el pasaje dice de cuánto peso tenía, que si casco, que si tenía lo que le llaman una cota, era como una armadura bien pesada, los pies, él estaba cubierto hasta los dientes, cubierto con cosas bien pesadas, lo que traía, bien preparado para la batalla. Que si usted lo mira, usted dice, no hay forma. No solo eso, tenía una jabalina, que eso, con tirarlo, eso es un arma de tirar, que al que coja, lo pasa de lado a lado. Un hombre con armas que podía con el que se encontrara. Grande, más grande que los demás. Armado, cubierto por todos lados. No solo estaba él cubierto, tenía escudero también. ¿Sabe? El concepto de andar de dos en dos no es solamente, el enemigo se copia y sabe lo que es el andar acompañado, bien acompañado. Y cuando envía a pelear, los envía de a dos y de a tres. Y a veces nosotros se nos olvida el poder que hay en el andar acompañado y el de funcionar juntos, unos con los otros. Y entonces iba este hombre así grandulón. ¿Para qué? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Pregúntale. Así mismo como usted le pregunta, ¿para qué tú adoras a Dios? ¿Qué uso tiene tú ir a la iglesia? ¿Ok? ¿Qué uso tiene el que tú no vayas? ¿Hacia dónde te va a llevar a ti el no ir? Y el no ocuparte de nada. ¿Hacia dónde? ¿Por qué camino vas en la vida? ¿Cuáles son tus propósitos? Necesitamos que no se nos olvide lo que hemos aprendido de quiénes somos y hacia dónde vamos. Y los propósitos que Dios tiene con nosotros. No puedes creer todo lo que oyes. No puedes creer lo que los demás digan, porque te van a decir el millón de cosas y te van a cuestionar dónde estás y hacia dónde vas. Pero tú tienes que saber que tú eres instrumento de Dios, traído aquí a la tierra con propósitos específicos de Dios, soldado en el ejército de Cristo, soldado en el ejército que va en marcha a lograr los propósitos que Dios tiene con este mundo, alcanzando las vidas a que se unan a este ejército para que se logre el reino de Dios como Dios lo quiere. Pero no te puedes olvidar, porque te van a cuestionar como cuestionaron al pueblo de Israel. ¿Para qué se ponen ustedes? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Porque la gente cree. El que no conoce, cree que conoce. El que no sabe nada de nada, te habla a ti y a mí como si supieran. Y entonces dice, pues tú eres esto y yo soy aquello. Y no saben de lo que están hablando. Porque no conocen, no tienen cero conocimiento de lo de Dios. Pero te atreven a hablarte de lo de Dios. Es más, te predican sin saber lo que están hablando. Y tú, si te descuidas, les crees lo que dicen. Si tú te descuidas y te encuentras con una de esas personas que son buenos hablando, porque hay alguna gente que son buenos hablando y tienen esa labia, y cuando vienes a ver, te han convencido de todas sus mentiras y te han puesto una idea en la cabeza totalmente distorsionada, sin conocer nada de la palabra ni nada de nada. Y de momento te han cuestionado quién tú eres y te han dicho, tú lo que eres siervo de Saúl, ahí tú no eres siervo del Dios viviente, tú eres ahí seguidor de la iglesia del Río de Agua Viva. Así, tú lo que tienes, no, tú no tienes nada. Y tú, si no te cuidas, se lo crees. Pero entonces tenemos que tener en mente que va a haber insistencia en ese tipo de desafío. Vas a ver cómo le dice
Yo he desafiado el campamento de Israel. Yo voy a cuestionarlos a ustedes y aquí vengan y peleen conmigo a ver si pueden. Y entonces ustedes van a ser mis siervos. A ese nivel lo llevan. Ustedes que dicen que son siervos de Jehová, ¿qué va? Ustedes van a ser mis siervos. ¿Sí? Vamos a ver. Y entonces está allá en Belén, 15 millas más allá, está un viejo, por Dios, por ahí, por esa área. Y estaba él allá porque él había anteriormente estado con Saúl. ¿Se acuerdan? Cuando estaba más chiquito, le tocaba, cuando le venía ese espíritu malo a Saúl, le tocaba el arpa, sentía alivio. Él estaba más chiquito, ya había cambiado un poco. Porque saben que esta edad de los teenagers, ellos van cambiando de un año a otro, parecen totalmente distintos. Y ya llegó un punto que él ni lo reconocía. Pero pues, porque ya un muchachito de 12 años, ya de 17 se ve distinto. Y entonces él conocía, porque había estado con Saúl. Pero entonces este filisteo, aparentador y él muy arrogante, por 40 días estuvo mañana y tarde con lo mismo. Mañana y tarde. Llegó al punto donde ellos estaban turbados y con miedo. Porque ¿sabes qué? En ocasiones el enemigo sabe que cuando él te puede insistir el mismo cuento una y otra vez, llega al punto en que tú lo crees y te saca de tiempo si no andas pendiente. Si tú no andas pendiente, tú estás escuchando todos los días lo mismo y te sigue diciendo: tú no puedes conmigo, tú no puedes conmigo, mete mano, tú no puedes conmigo, tú no puedes conmigo, tú no puedes conmigo, tú no puedes conmigo, conmigo no puedes, yo soy más fuerte que tú. Y eventualmente, si tú no te cuidas y tú no sigues oyendo y metiéndote en tu mente cada vez que oyes un ataque así, decir: yo puedo en el nombre de Jesús, yo puedo en el nombre de Jesús. Y vuelve y te dice: tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes, tú eres más chiquito que yo, tú eres chiquitito, tú no ves. Y tú tienes que estar constantemente en tu mente diciendo: oh no, yo tengo al más grande, yo tengo al más grande conmigo, todo el tiempo. Porque si no te saca de tiempo, te saca. Y empiezas a creerle los embustes que te dice. Pues él estuvo por 40 días y ya los tenía convencidos, mareados. Los tenía convencidos de que ellos, intimidados, de que ellos no podían. Y vemos entonces, están ellos en esa lucha. Porque esa insistencia y ese desafío viene en el momento de la batalla. Pero entonces, ¿sabes qué? Cuando tú estás indeciso, como siervos y siervas de Dios, esos son los momentos cuando tú estás indeciso, así como turbulento y como que dices: no la hago, y ahí andas en esa lucha. Dios, que es tan lindo, ahí es que Él está obrando. Ahí es donde, cuando tú no miras y tú crees que ahora sí que estoy en el piso con este miedo, no sé qué hacer, estoy bien turbado. ¿Sabes qué? En ese momento de la batalla es que Dios, que es nuestro rescate, es el Dios que nos levanta, es el Dios que nos cuida, que nos protege. Ahí es que está Él obrando y dando dirección. Cuando menos tú te lo imaginas, hay un viejito que le dice a uno más joven: ve pronto allá. Ese fue el caso en este momento, pero Dios usa distintas formas para rescatarnos cuando nos sentimos así. Y le dice: allá están tus hermanos peleando contra los filisteos. Y le dijo: llévale estos quesos, esta leche al jefe. Te llevas a tu hermano, pero le mandó al jefe también. Esa gente sabia y linda, que cuando dice mandar regalo,
no solo le manda a los suyos, le manda a los que dirigen a los suyos, ¿verdad? Y reconocen los jefes, reconocen los que trabajan duro, le dice, pues llévale aquí a tus hermanos, llévale este grano tostado y estos panes, pero este queso especial se lo llevan a los jefes de los mil. Le mandó también a los jefes. Y entonces ellos estaban, dice el pasaje, que ellos estaban peleando contra los filisteos. Pero ¿saben cuál era el estilo de ellos pelear? Porque hasta ahora, no hemos visto que nadie ha peleado nada, ¿verdad que no? Hasta ahora, el estilo de ellos pelear, hasta ahora todo lo que estaban peleando era asomarse, se asomaban, le traían miedo y vámonos, todo el mundo huía. Ese era el estilo, así era que estaban peleando ellos. Ellos formaban una gritería, daban el grito de guerra. Y usted se imagina el escándalo que ellos harían, porque esos gritos de guerra eran un escándalo. Pues daban el grito de guerra, se asomaban todos, porque decían que ellos se asomaban. Y cuando todos los varones de Israel veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Usted le llama eso pelear? Yo no llamo eso pelear. Que ellos del monte se acercaran todos en línea, bien formaditos, formaran una gritería y todo, y se asomaban. Y de momento todo el mundo decía, nos vamos, que estamos asustados. Pues eso ellos le llamaban pelear. Para atrás y para adelante iban ellos. Hay gente que le llama eso pelear también. Que entonces están, yo estoy en esta lucha tremenda, pero nunca han hecho nada. Estoy en esta lucha y esta batalla y estoy batallando en el nombre de Jesús, pero no han doblado una rodilla. Olvídate que estoy en esta pelea espiritual. Y usted los oye que dicen, olvídate que estoy aquí dándole por la cabeza al enemigo, ¿lo oye? Pero pregúntale, ¿cuántos ayunos has hecho, Dios? Ajá, ¿cuántas horas de oración? Oh, tú lo que estás es sacando la cara, sí. Y vámonos. Tú no estás peleando nada. Estás como ellos, que andaban y que peleando los filisteos. Y no estaban haciendo nada, asomándose y corriendo. Y entonces David, él empieza a investigar. Dice, bueno, pues él llegó allí. Primero que todo, ella hizo lo que tenía que hacer. Su papá lo mandó. Y él dejó la carga en manos del que guardaba el bagaje. Dijo, bueno, a mí me dieron una encomienda, aquí yo voy y hago lo que tengo que hacer. Y dio allá lo que tenía que hacer. Y lo dio lo que el papá le mandó. Pero entonces, él comenzó a preguntar. Y dijo, esto está interesante, voy a hacer preguntas aquí, a ver. Y era un chamaco, 17 años, por ahí. Y entonces, él sabía que él nunca debía sentirse indefenso cuando él tenía a Dios con él. David tenía bien claro que nunca tenía él que sentirse indefenso cuando Dios estaba con él. Aún, cuando hay momentos donde decimos, ¿verdad? Porque nos reímos y todo, pero en algún momento tú te has encontrado también batallando con algo que debiste haberte puesto en ayuno de oración y estás como así un poquito vago. Esas cosas suceden. No es la forma, pero esas cosas pues a veces nos suceden. Dios es tan bueno y tan especial con nosotros, que nos protege aún en momentos donde nosotros, teniendo las armas, no las usamos. Nos cuida, pero siempre nos dice que Él va delante de nosotros y nunca nos dejará. Como le dice Moisés a Josué en Deuteronomio 31:8, le dice, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Nos podemos encontrar y nos vamos a encontrar en esos momentos
donde de momento o creímos algo o nos vieron cantazo y entonces decimos, podré, no podré, estamos en esa lucha. Yo le puedo testificar, hubo un momento que cuando a mí me vino el ataque contra el nervio de mi oído, y que me encontré mareada por muchos días, y me encontré con que mientras investigaba se decía que tardaba mucho el nervio, ya que había sido afectado, en volver a la normalidad, porque el cuerpo tenía que hacer ciertas cosas y que eso iba a tomar un tiempo, que yo iba a funcionar sin balance por un buen tiempo. Era lo que yo leía. Y hubo un momento en que yo dije, Señor, ¿cómo es posible que yo voy a andar mareada con bastón por un tiempo y esto? ¿Cómo? ¿Qué? Y como de momento, mientras más yo leía, más leía cosas así que decían el sinnúmero de cosas. Y de momento vino algo de turbación a mí. Y el Señor en su gracia, Dios es tan lindo. Oh, Dios es tan lindo. El Señor en su gracia envió un hermano y me dijo, Emilia, no te achantes. Yo digo, que no me achante, ¿qué querrá decir eso? No te achantes. No entendí el mensaje, pero entonces tuve que empezar a investigar. En vez de investigar sobre el nervio del oído, tenía entonces que investigar qué quiere decir eso. Pero el Señor me decía, no te intimides, no te intimides, no dejes que eso te tumbe, simplemente confía en mí, que es Dios quien hace la obra. Y dije, ya el Señor me está acordando que sí me puede llegar un momento de turbación, pero me acuerdo y me dice, ¿qué pasa? Confía y verás lo que yo voy a hacer. Porque yo decía, Señor, ¿pero cómo me voy a parar frente de la gente? Voy a estar funcionando siempre mareada. ¿Y cómo le voy a hacer para esto, para aquello? Le viene a mí una cosa a la mente. Y el enemigo se ocupa de cuando te encuentra un poquito que como, si muestras debilidad en algún momento, prepárate. Pero Dios, que es tan precioso, nos acuerda y nos dice, hey, no te olvides quién eres y quién soy yo. Y nos dice que Él nunca nos va a dejar. Nos ha prometido en su palabra, nunca te voy a dejar. Nunca te voy a desamparar. Ten esa confianza. Confía de dentro, confía en Dios. Pero entonces no nos podemos olvidar que en medio de esta batalla también nos van a cuestionar nuestra integridad y nuestras intenciones. Nos van a cuestionar en medio de esta batalla. Vemos cómo entonces, según David está investigando, le dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué sé yo? Le dicen, bueno, pues al que meta mano, no va a tener que pagar taxes, le van a tocar algo de riqueza, le va a tocar una esposa. Y empezó a decir, esto suena bien, esto suena bien. Riqueza, una esposa, esto suena bien. Y él sigue investigando, porque él está muy ofendido cuando escucha y dice, ¿cómo? Pero ¿quién se atreve a desafiar a Dios? Porque el que desafía a un hijo de Dios, el pueblo de Dios, el que se mete con los de Dios, debe saber mejor. Dice, ¿cómo este hombre se atreve a querer desanimar el pueblo de Dios? No. Y entonces lo ve su hermano. Los de su casa lo vieron. Y lo oyeron. Y le dicen, ¿y tú qué? ¿Y tú? ¿Dónde dejaste tus pocas ovejas? No le preguntaron dónde dejó las ovejas. ¿Dónde dejaste tus pocas ovejas? Tú, pastorcito, que estás con tanta cosa, preguntando y haciendo preguntas. Y le dice, mire al nivel que algunos atrevidos llegan. Le dice, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Miren, que para ver la batalla has venido. ¿Sabes qué? El único que conoce todo sobre ti, todo, porque algunos podrán conocer un poquito, tu fruto se puede ver, ¿verdad?
Hay muchas cosas que no hay que discernirlas y se pueden ver. Pero del todo, cuando hablamos del porqué de tu interior, de tu pasado, de lo que has vivido, de cómo te has formado, aún de tu futuro, porque Dios te ve hasta mucho más allá. Dios ve tu futuro. El único que puede ver eso es Dios. Tus intenciones, lo que hay en tu corazón, todas esas cosas. Pero ¿sabes qué? Hay gente que cree que conoce todo lo de los demás, que conocen la malicia del corazón, la soberbia, las intenciones de por qué él vino. Viniste solamente de presentado, como le diría cualquier hermano. Porque ¿sabes qué? A veces hay muchas rivalidades entre la gente. Y cuando la gente ve que tú eres gente de Dios, hacen cualquier cosa por querer tumbarte la nota. Hay gente que haría cualquier cosa por verte triste. Que te ven regocijándote en el Señor y brincando de la alegría, porque ellos tienen miseria y quieren compartir su miseria. De esos hay mucho. Y a veces aún en nuestros alrededores, en nuestras casas, hay muchos que quieren desanimarte, que quieren quitarte lo que Dios te ha dado, que quieren quitarte la visión de quién tú eres, de lo que Dios ha depositado en ti, te lo quieren robar. Y quieren que te sientas miserable y que te sientas mal. Y como ellos están destruidos, tristes y acongojados, quieren que los demás también se sientan así. Y cuando te miran que tú te gozas en el Señor, ¡ay! Cómo les molesta. Y entonces están ahí cuestionando tu integridad y tus intenciones. Todo lo cuestionan. Pero tú no te puedes dejar desanimar. Tienes que reconocer que eso es parte de la batalla. Y entonces, cuando estás en ese tipo de batalla, tienes que tener mucho cuidado cómo respondes. Mucho cuidado cómo responde. Y él le responde y le dice, pero ¿y qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar. Si yo no te he hecho ningún mal, yo lo que te hice fue para que preguntas. Hay gente que a veces solamente con tu presencia y con tú solamente llegar a ellos y decirles cualquier cosa, ya están ofendidos. Y ya tú los insultaste y hasta le dicen, me alzaste la voz y tú calladito ahí hablando poco a poco. Sí, porque oyen de más. Y entonces tú tienes que tener un cuidado tremendo de cómo respondes ante esas personas que atacan tu carácter, que atacan tu integridad. Tienes que hacer como David y a veces preguntarle, pero ¿qué yo hice? ¿Qué tanto te dije? No los maldigas. Tampoco empieces a defenderte. No, a veces sí uno puede preguntar, ¿cómo te hice mal? ¿Cómo te herí? Explícame. A ver si logras que entren en razón. Pero no trates tampoco, porque hay unas veces que tratando tú de defenderte con tus propias fuerzas, las riegas aún más. No. Humildemente, tal vez pregúntales algo, pero eso es todo. Y entonces él dice, tu siervo irá y peleará. Y de inmediato le dice Saúl a él, no podrás, tú no puedes. ¿Cómo que? Tú no puedes pelear nada. A ti te dan un empujón y caes abajo. Tú tan chiquitito. Pero ¿y con qué? ¿Cómo? Según la lógica humana, tú no puedes. En tantas cosas
en esta batalla y aún en más, el enemigo te va a decir, tú no puedes. Pues mira, ¿sabes qué? Con mis propias fuerzas y yo mandándome a mí, no puedo, Jasotín. Pero con el Señor, con Dios, obrando a través de mí, que no puedo. El que inventar todo tipo de cosas está conmigo. El que todo lo puede, que todo lo tiene, está conmigo. Que yo no puedo. Ustedes tal vez no pueden. Yo, si lo quiero hacer todo con mis fuerzas, puedo. Yo recuerdo que vinieron contra mí leones, decía David. Vinieron contra mí osos. Y si tú piensas, un león y un oso no es poca cosa, y no estamos hablando de un cuento de hadas. No estamos hablando de un cuento de hadas. Poder un hombre, un chamaco, que tampoco es un hombre grande, tiene que ser milagrosamente bajo el poder de Dios. Y él le dice, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Jehová lo ha hecho antes, ¿por qué no lo va a hacer ahora que me ha traído a este lugar con un propósito? Que dirigió a mi padre y le dijo, no, date prisa. El padre lo mandó y le dijo, ahora que tú tienes que llegar allí para ser usado por el Señor. Tú que eres el instrumento de Dios, tienes que estar ahí ahora. Y lo envía. Y él va, investiga y reconoce. Está allí con propósitos de Dios. Y recuerda lo que Dios ha hecho con él anteriormente. Y le dicen, tú no puedes, eres guerrero. Pero tú no tienes experiencia. Pero la Biblia dice, 1 Corintios 1, del 25 al 29, les voy a leer. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ajá. Dios nos ha escogido con propósitos a cada uno. Calmadamente hagamos la labor que Dios nos ha encomendado a cada uno. Y acuérdate que en la batalla vas a batallar con las armas que Dios te ha dado a ti. Porque no es con mi mente que tú vas a pensar. No es con la mente del pastor que vas a pensar. Es con la tuya. No es con las rodillas mías que vas a orar. No es el estómago mío el que va a estar vacío. El mío cuando me toca a mí, para mi batalla. Cada parte que me corresponde a mí. Pero es de cada quien usar sus armas. Es de cada quien usar lo que Dios te ha dado a ti. No es que vas a pelear con lo que Dios le dio al hermano. No. ¿Sabes por qué? Porque te vas a encontrar diciendo, yo no puedo andar con esto. Yo no puedo andar con esto, pero ¿cómo vas a poder andar con la armadura de otro?
supuesto que vas a decir, yo no puedo con esto, yo no puedo. Bueno, si quieres ayunar 40 días, como otros grandes hombres de Dios han ayunado, cuando tu llamado en ese momento es de ayunar un día o dos, pues mira, escríbelo en tarjetita, márcalos en la Biblia, haz algo, pero con las armas que tú tienes y con lo que Dios te ha dado a ti, con eso es que vas a batallar. No andes pendiente a que el hermano puede y yo no, porque yo no tengo esto, yo no tengo aquello, yo no tengo lo otro. Con las armas que tú tienes, con esas vas a vencer. Porque Saúl creía que el poder estaba en la armadura. Yo te cubro la cabeza, te pongo esto por aquí, por allá, te doy una cosa pesada. Y cuando él trató, dijo, yo no puedo andar con esto. Pero entonces, ¿quién va a vencer? ¿El que anda con toda la garambeta o el que anda con la dirección de Dios? ¿Ah? ¿Quién va a vencer? Si se hubiese ido así que no podía, ¿qué hubiese logrado? Muy poco. Apenas caminar, pero iba con lo que Dios le dio, con la encomienda que Dios le dio, y lo iba a hacer con las armas que Dios le dio. Porque no se te puede olvidar cómo pelear. Y a todos Dios nos ha dado armas, a todos. Y de acuerdo a las armas que te ha dado, es lo que va a permitir que tú pelees. Pero tienes que usarla, porque entonces si no estás venciendo es porque no estás usando lo que Dios te ha dado, porque Él no va a permitir más de lo que tú puedas tolerar. Pero entonces tienes que usar lo que te ha dado. No puedes olvidar cómo pelear, porque las formas de Dios hacer las cosas no es siempre con lo que nuestra lógica, no siempre concuerda con lo que nuestra lógica nos dice. Dios obra como a Él le parece y en formas que tú ni te imaginarías, como Dios permite que venzas y te da la victoria. Muchas ocasiones no nos imaginamos cómo Dios nos ha dado la victoria, porque Él tiene su forma. Y quiero que todos vayamos al Salmo 46, del 1 al 7, vamos a leer todos en voz alta. Vamos a leer ese salmo, pero contamos con que Dios es quien nos lleva. Y vamos a vencer con las armas que Él nos ha dado. Salmos 46, del 1 al 7. Quiero que lo leamos juntos. Si no le molesta, léalo conmigo en voz alta. Dice la palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. No nos podemos olvidar, estamos en batalla, pero estamos siempre recordando que Dios está con nosotros, que Él nos ha dado lo que necesitamos, que vendrán a querernos desanimar, que vendrán a traernos una y otra cosa a nuestra mente, pero no podemos olvidar quiénes somos, no podemos olvidar qué hacemos aquí, para qué hemos venido, no podemos olvidar exaltar el nombre de Dios cuando nos da la victoria. Vemos cómo Él corrió
Y cuando entonces se enfrentó a Goliat, él corrió, no perdió tiempo. Él corrió y le tiró con la onda. Él llegó con su bastón y llegó con su bolsa. Y el filisteo pensó que él venía a insultarlo, que este me lo como yo como si nada. Porque él viene con un palo y una cartera. Y él piensa que con lo que tenga ahí en esa cartera y ese palo, y yo estoy aquí armado y estoy cubierto y todo, ¿cómo le va a hacer? Y si usted se puede imaginar un chiquito, porque de seguro no era muy grande, se supone que Saúl, en sus tiempos, cuando fue elegido, era el que era alto y bien parecido y todo, así lo describe. Pero lo de alto y lo de valiente, cuando empezó, se le fue. Y entonces ahora vemos a este muchacho, bien parecido también, pero no tan grande, que entonces se acerca y él andaba con su cartera y su bulto, y ahí él llevaba lo que iba a usar, que él sabía usar, y él con su palo, tranquilo, y aquí voy, pero a la hora de ir no voy a andar vacilando, voy zoom, y cuando tire la piedra la voy a tirar. Esa piedra iba a 100 millas por hora, ¿sabes? Eso no iba poco a poco, eso era ¡boom! Sí, porque una piedra tirada, entejársele a alguien en una frente, de verdad entejársele, y encontrar específicamente el punto. Eso es la mano de Dios, que tiene que haber ido a una velocidad. Eso era y lo que ellos pensaron, que estaba tan cubierto y tan esto y tan todo, ni con alguien al lado, ni con alguien que le ayudara. Llegó y sin tener espada en su mano, hirió al filisteo y lo mató. Y después le quitó la espada a la misma vez y lo terminó de acabar. Y cuando vieron entonces los filisteos, ahora son ellos los que se asoman y dicen: gente de Dios, vámonos rápido, que esa gente no quiere nada tener que ver con el pecado. ¡Oh! Tú eres de los aleluya. Hay gente que han visto, que están al otro lado, pero han visto las grandezas de Dios. Y entonces dicen: oh, que tú tienes a Dios contigo. Hora de huir. Y a ese punto es que muchos tienen la gente que nos andan molestando y que nos andan trayendo, tratando de convencer de otras cosas, porque no solo el enemigo estaba sorprendido, los hermanos también. ¿Sabes qué? Van a haber hermanos también sorprendidos cuando vean lo que Dios va a hacer contigo. También va a haber gente entre los israelitas que van a decir: wow, mira lo que Dios hizo. De forma milagrosa usó ese hermano. ¿Sabe la diferencia que una persona puede hacer? Uno. A veces creemos que es un montón de gente lo que hace la diferencia. Y a veces en un momento la diferencia lo hace una persona nada más. Confiando, completamente controlado por Dios, dejándose usar por el Señor, Dios lo usa y hace cosas maravillosas. Con una piedrita. No estamos hablando de que anda con cañones.
No estamos hablando de que tienes recursos que ni hablar. No. Con una piedrita. Que a veces pensamos que necesitamos un mundo de cosas. Yo para poder hacer esto para Dios necesito esto. Una piedrita. Es todo lo que necesito. Y a Dios contigo definitivamente. Que a veces el Señor nos ha dado una porción pequeña de algo para hacer. Y a veces miramos a Dios y decimos, esta piedrita es lo que me has dado para que yo vaya y alcance al mundo. Esa piedrita. Y con esa piedrita vas a alcanzar muchas cosas. Y luego te voy a dar riquezas, te voy a dar un montón de cosas más adelante. Pero por ahora, usa la piedrita. Por ahora, usa lo que te ha dado. Porque vas a avanzar y a llegar al reino y a llegar a lograr grandes cosas como David logró cuando comienzas a usar la piedrita. Pero si tienes la piedrita y el palo y la cartera, dices, bueno, yo lo que traigo es esta cartera aquí, a ver, con lo que puedo sobrevivir, y este palo para cuidarme un poco, y no quieres hacer nada con lo que Dios te ha dado, no va a haber avance en ti. Pero con la dirección de Dios y un poco de lo que Dios te ha dado, lograremos, tendremos la victoria, podremos exaltar el nombre de Dios, podremos hacer grandes cosas para Dios. Todo lo que Dios ha prometido para nosotros es nuestro. Todo lo que Dios ha prometido para cada una de nuestras vidas se realizará. Pero tenemos que usar lo que Dios nos ha dado hoy. Hoy, reconocer que estamos en batalla, reconocer que necesitamos apoyarnos unos a otros. Hay un pasaje, 1 Pedro 5:5, que dice: igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es jóvenes, niños, caballeros, damas, ancianos, todos juntos, sometidos unos a otros, que vamos a lograr lo que Dios quiere de nosotros. Es confiando en el poder de Dios. Como dice David en Salmo 27, estos confían en carros y aquellos tendremos memoria. Nosotros sabemos en quién hemos confiado. Dice Pablo en 2 de Timoteo 4:18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Pónganse de pie, en sentido que algunos necesitamos llegar al altar y hablar con Dios para que nuestra respuesta en medio de esta batalla que vivimos sea la respuesta apropiada que Dios espera de nosotros. Algunos necesitamos llegar al altar y pedirle al Señor que abra nuestros ojos para que podamos ver la batalla, podamos ver los que están allá y los que están con nosotros con la perspectiva correcta, que podamos entender que Dios quiere de nosotros que usemos las herramientas que Dios nos ha dado, que podamos reconocer quiénes somos como instrumento de Dios, quiénes somos como soldados de Jesucristo, a qué nos ha llamado Dios, qué estamos aquí, para qué venimos, para qué funcionamos en la iglesia. Necesitamos reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Necesitamos estar seguros de que servimos a un Dios poderoso, que servimos a un Dios
que no ha perdido una batalla, que servimos a un Dios que está con nosotros todo el tiempo, que nos ha prometido que nunca nos dejará, que nunca nos ha de desamparar, que grandes cosas hará a través de nosotros, que no podemos olvidar su grandeza, que no podemos olvidar quién Él es.